Vamos. Esperen. Ahí está. ¿Cómo andan? Buen día, buen viernes para todos. ¿Cuánta gente? Hoy vienen a visitarme las universidades. Bueno, bienvenidos. En un ratito hablamos con ustedes. Bueno, en primer lugar, aclarar, en algún medio ha salido alguna publicación sobre un presunto plan nacional de fiscalización que estaríamos llevando adelante o que estaríamos por implementar. Simplemente aclararles que esto es absolutamente falso y que no condice con la realidad ni con lo que ni está dentro de nuestra agenda ningún tipo de plan en relación a lo que se comentó en estas notas periodísticas. En otro orden de cosas, el Gobierno Nacional decidió restituir 2 hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi a la Administración de Parques Nacionales que el gobierno anterior había entregado a una agrupación política denominada Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad. Esta agrupación era liderada por un militante del movimiento popular La Dignidad, llamado Franco de la Valle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de inclusión financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023, la entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas y agrupaciones políticas, por supuesto que no son una novedad. A lo largo del gobierno del doctor Fernández y la doctora Fernández se reconocieron, 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias. De hecho, 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones. Por supuesto que los parques nacionales, lo he dicho en alguna otra oportunidad, son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por de alguna manera estar o pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina. En otro orden de cosas, el presidente Milei este sábado, en torno a las 22:30 horas, estará partiendo hacia Los Ángeles para participar de la conferencia anual del Instituto Milken, donde va a ser el principal orador ante un gran número de banqueros, inversores y CEOs de las principales empresas de Estados Unidos y del Medio Oriente. Va a estar acompañado por el jefe de gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El lunes, el ministro de Justicia, Mariano Puño Libarona, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, van a presentar finalmente los cambios en el Código Procesal Penal Federal que va a significar un hito en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Solo para adelantarles, porque ellos son los que en conferencia de prensa se van a encargar de dar todos los detalles. Uno de los cambios más importantes que va a tener esto va a ser que los fiscales van a investigar más y mejor, los jueces van a decidir más rápido porque todos los casos se van a resolver en audiencias orales y públicas sin expedientes escritos que se acumulan en una carpeta en los diferentes juzgados. Se proyecta que el sistema acusatorio funcione en todo el país y todos los argentinos tengan una justicia más eficaz. Les repito, los detalles los va a estar dando en conferencia de prensa el día lunes, tanto el ministro de Justicia como la ministra de Seguridad. Por mi parte nada más, así que los escucho. Vocero, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. ¿Cómo andás? 2 consultas, si me permite. La política tiene que ver vinculado con expresiones de gobernadores peronistas, algunos de ellos, quienes están instando a sus senadores a votar a favor de la ley Bases. La pregunta, más allá de las bondades o no de la ley Bases, si el gobierno efectivamente
salgo del tema de la Banelco, hablo de cuestiones legales. Efectivamente el gobierno está ofreciéndole obra pública y otros beneficios /premios a las provincias que se sumen al Pacto de Mayo, y por eso que Santiago del Estero, Salta, Tucumán se están sumando a la ley Bases. Y la otra pregunta... Sabés más vos que yo, no sabía que ya se sumaron todos. Se están expresando del público. Eso, y la otra pregunta que le quiero hacer tiene que ver con un informe que ha hecho CNN en Estados Unidos, una investigación especial que cuenta de lo referido con el tema de los perros del presidente Milei. CNN habló con los laboratorios y confirman en este caso que son 5 los perros del presidente que han sido clonados. La pregunta es si efectivamente son esos 5 perros los clonados que hace referencia el presidente y si uno de los clones también se llama Conan. Le pregunto porque ha sido un tema de controversia y hay una investigación de CNN que habla en Estados Unidos con quienes clonaron los perros del presidente. A la primera pregunta la respuesta es no, y a la segunda pregunta la respuesta es, un poco lo charlamos el otro día, de todas maneras agradezco que ante una situación tan compleja como la que vive la Argentina, la preocupación sean los perros del presidente y si esos perros están o no clonados. De la vida privada o de lo que consideramos del ámbito privado del presidente y de lo que además yo considero que es un tema privado del presidente, no vamos a hablar ni ahora ni vamos a hablar en ninguna otra oportunidad. ¿Qué tal, Manuel? Pensé que estaba tercero, perdón. Quería consultar ayer, un colega te preguntó sobre el tema de declaraciones que había hecho un sindicalista, bueno, Pablo Moyano, pero vi una parte que quería consultarte porque, bueno, es un tema que plantea mucho, inclusive a los periodistas, ¿no? Sobre el tema de los salarios, de los funcionarios y demás. Él lo dijo ahí que, ante una consulta de un colega, estaba de acuerdo con Milei, el único que estaba de acuerdo de que los salarios de los funcionarios, nombra vos también, a otros más, eran los únicos que le habían ganado la inflación, no lo de los trabajadores. Entonces, para aclarar el tema, porque si no pareciera que el silencio otorga, ¿no? Para que aclares el tema y también porque, bueno, en otros momentos de anteriores gobiernos, cuando lo hemos consultado, bueno, había represalias después, cosa que ahora Nobleza Obliga no está pasando. Así que sería bueno aclararlo, como también supongo que la otra parte deberá aclarar también cuáles son sus ingresos, en este caso, ¿no? Si plantea esta situación. ¿Puede ser? Sí, pero perdóname, no, puntualmente, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es eso. Un sindicalista que cuestiona al gobierno, Javier Milei, dice que el presidente, la secretaria general de la presidencia, sí. Vos, tu hermano, etcétera, los senadores también los metió en la bolsa, son los únicos que tienen salarios por arriba de la inflación. Pensé que, como es una pregunta que creo que me la han hecho incluso acá, pensé que era otra la pregunta, por eso no te había comprendido. Bueno, pero Pablo Moyano dice cualquier cosa. Digo, a ver, los salarios de los funcionarios están congelados desde diciembre. No sé dónde él considera que le ganamos a la inflación, porque de hecho hemos perdido bastante contra la inflación, ya que están congelados. Entonces, hay que explicarle a Moyano que cuando algo está congelado y del otro lado la inflación aumenta, claramente contra la inflación, si algo queda congelado o queda estático en su valor, pierde contra la inflación. Digo, me parece que es matemática de primer grado. No entiendo de dónde saca el cálculo el señor Moyano acerca de que le ganamos a la inflación. La verdad es inentendible, y el tema de los cambios de escalafones ya lo expliqué 250 veces, que no tengo problema en explicarlo una vez más, pero ya le expliqué al señor Moyano cuando hizo referencia, a mí me nombra siempre, vaya a saber Dios por qué, nunca ha cambiado el escalafón de Karina Milei, que siempre tuvo el rango que tiene hoy, desde el 10 de diciembre. Lo mismo con Javier Herrera Bravo, que era el otro caso que se había cuestionado, que se lo había modificado de rango. Y el resto de los casos, en el que me incluye a mí, también lo aclaré, que mi cambio de rango nunca debió haber existido, porque debió haber sido así desde el 10 de diciembre, por cuestiones propias de la función que cumplo. No lo entendió hasta ahora, no lo va a entender tampoco.
no tengo mucho por hacer más que cada vez que me lo pregunten, como me lo preguntás vos, gentilmente explicarlo por respeto a ustedes y porque aparte es información que la gente debe y tiene que conocer, digamos, porque es información pública y así debe ser, pero no con mentiras, digo, ¿no? No le ganamos a la inflación, hemos perdido contra la inflación y probablemente mucho más de lo que haya perdido él en términos personales. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Hola. Menegassi para Infobae. Ayer mencionaste... Sos de lo que me cambiás siempre de lugar, nunca sé dónde estás. Los demás más o menos me lo respetan. Claro, porque hoy Claro, hoy me usurparon. me ocuparon el lugar. Igual está permitido, no hay problema. Te quería consultar, ayer mencionaste el tema de las tasas municipales a los combustibles, que el gobierno estaba dispuesto a intervenir de alguna manera para frenar esos aumentos. Quería preguntarte por cuál va a ser el mecanismo que se va a aplicar para terminar con eso, teniendo en cuenta que en muchos municipios, por ejemplo en Vicente López, en General Pueyrredón, que no son identificados con el peronismo o con el kirchnerismo, esas tasas se aplican hace tiempo y los intendentes explicaron que es porque se usan para mejorar las calles, para mejorar obras en sus respectivos distritos. Lo que te quería consultar es, bueno, si avanzaron en ese mecanismo y relacionado con eso, ¿hasta qué punto al gobierno le está preocupando la recaudación en los ingresos tributarios, que según diversos estudios bajaron entre un 18 y un 19%, sobre todo, por ejemplo, en la recaudación del IVA? No, la última, te respondo lo último primero más velozmente que la otra pregunta. No estamos, a ver, nosotros tenemos todo planificado en términos de gastos e ingresos y lo de siempre, digo, lo he repetido 1000 veces, nosotros el equilibrio fiscal es por lo que todos los días nos levantamos a trabajar, para que las cuentas públicas estén en orden, porque es la única manera de terminar con la inflación y de dar vuelta a la página en esta Argentina decadente. Con respecto a tu primera pregunta, repetime por favor la primera pregunta. Perdóname, sí. Perdón, ¿cuáles son los mecanismos que está evaluando el gobierno? Cuando efectivamente es un tema complejo, nosotros no nos metemos con la autonomía de los municipios. Lo que no nos parece razonable es que ante necesidades fiscales esa recaudación se haga a través de un ticket. Vos imagínate, ¿no? Te vas a Mar del Plata en auto y parás en alguna ciudad a cargar nafta y te cargan a vos una tasa municipal, que digamos, no hay mucha razón para que eso ocurra. De todas maneras, por supuesto, si quieren ir a golpearle la puerta al vecino y cobrarle la tasa, nosotros no tenemos que interferir en eso. Simplemente nos parece que no es razonable que el método de recaudación sea a través de determinadas cuestiones que hacen al consumo de la gente, como puede hacer en el combustible. Ayer escuché hablar hasta de multas intendentes, son cosas que nosotros no dijimos y no pensamos y simplemente estamos evaluando los mecanismos para que quien vaya, en el ejemplo que estamos usando, ¿no? Del consumo de combustible, el expendio de combustible, uno vaya a cargar nafta sin que le recarguen la necesidad fiscal del municipio local. Como dije ayer, cuando tengamos en tal caso alguna decisión tomada en virtud de las alternativas que estamos evaluando, la vamos a comunicar, porque aparte nos parece un tema relevante, digamos, no nos parece un tema menor. Buen día, Cecilia Camarano para ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En una entrevista, la canciller Diana Motino fue consultada sobre la base china en Neuquén y respondió que los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar, son chinos, son todos iguales. Quería saber si el gobierno avala este tipo de declaraciones o si tiene previsto alguna sanción para la funcionaria y si consideran que estas declaraciones pueden empañar la negociación que se mantiene con ese país por el swap. Gracias. Bueno, de hecho creo que la canciller lo aclaró hoy a la mañana en una nota radial que entiendo que tuvo y aclaró que lo que quiso decir fue efectivamente que no fueron
no fue una expresión discriminatoria ni mucho menos, sino que lo que quiso expresar era que efectivamente eran todos iguales en términos de que eran civiles y que no había, cosa que yo ya había aclarado igual acá, el tema de de que efectivamente nos habíamos encontrado con, no habíamos encontrado ninguna anomalía en términos de cuestiones militares. Así que simplemente eso fue una mala interpretación o una expresión que tal vez no se entendió como debió haber sido, pero ya lo aclaró ella, así que no corresponde que yo diga más, porque ella ya dejó en claro que lejos estuvo, al margen de quien la conoce sabe que la discriminación no está dentro de su alma. No, para nada. Te hacemos correr hoy. Perdón. No, se podrían sentar todos juntos los que van a preguntar, entonces no te hacemos agitarte. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Manuel. Fabián. Reiteramos, Fabián Wallman para FM La Patriada. Consultarte, ayer se conoció a través de un informe pedido por un colega, creo que de Ñurrieta, que el gobierno nacional, mejor dicho, el presidente Milei gastó 38 millones de pesos para llegar al encuentro con Donald Trump. En este sentido, consultarte, porque una de las cosas que más rescata justamente el gobierno nacional es el federalismo. El presidente ha viajado, creo que este va a ser el 6º viaje al exterior, y en las provincias ha estado, si no mal no recuerdo, únicamente una vez en Bahía Blanca y otra vez en Ushuaia, y fue a la Antártida. En Bariloche, ¿verdad? En Bariloche con una cuestión privada. En Corrientes estuvo. Y en Corrientes también con una cuestión privada, según las propias definiciones del gobierno. ¿Cuál es el concepto en este sentido de federalismo? Si el presidente tiene pensado viajar a alguna de las provincias y por qué no lo hace. Y en otro orden de cosas, si me dejas agregar algo que tiene que ver con los medios, con el periodismo, hoy es el día de la libertad de prensa. El gobierno ha decidido cerrar las corresponsalías de Telam en una resolución dictada en la jornada de hoy, y también cerrar las emisoras de radio nacional en todo el país. Si esto se concibe también como una política federal de información en función de lo que pregona la libertad de prensa, la libertad de expresión y la necesidad de que la ciudadanía esté informada. Gracias. Con respecto a lo primero que planteás, efectivamente el presidente toma las decisiones de qué viaje hacer, qué no hacer, de qué eventos participar, de qué eventos no, y en tal caso qué provincias o ciudades visitar y cuáles no. Tema en el que no tenemos intervención porque es el presidente de la Nación y porque efectivamente él define con el criterio que él cree conveniente. De ahí a que eso tenga alguna cuestión de federalismo que haya que discutir, entiendo que no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de federalismo, no le encuentro relación. Y con respecto a lo que planteás, hoy es efectivamente el Día Mundial de la Libertad de Prensa. De hecho, quiero destacar a los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de La Plata que, a pesar de que su universidad no nos respondió a las invitaciones que le hemos hecho para que sus estudiantes participen de esta práctica profesional, se puede decir, que brindamos aquí en la Casa Rosada cada viernes, por supuesto gracias a ustedes también que gentilmente lo permiten, en este marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. A pesar de eso, ellos tuvieron la valentía de venir y de escribirnos para hoy poder participar, cosa que hemos permitido, por supuesto. Además, aclarando que esto ustedes nos lo han planteado, algún compañero de ustedes nos ha planteado que no invitábamos a las universidades públicas o que había alguna duda con respecto a la selección de universidades. Bueno, acá está la muestra de que efectivamente no tenemos ningún sesgo de ningún tipo con absolutamente nadie. Y la verdad es que es parte de un principio, ¿no?, que enseña este oficio, querido Fabián, que es que además de la ecuanimidad y el profesionalismo, también es la libertad de prensa pasa por ejercer la vocación
la prensa o del periodismo sin ningún tipo de condicionamiento. De hecho, aprovecho, cualquier estudiante que quiera venir está invitado, cualquier estudiante, bueno, por supuesto invitamos a estudiantes de periodismo porque nos parece lo más atinado, pueden escribirnos, aprovecho, tengo acá anotado el mail, visitauniversidades@presidencia.gov.ar. Quienes puedan venir lo pueden hacer efectivamente sin ningún tipo de miramiento de ninguna índole, que van a estar invitados, como hoy estamos demostrando. Por lo tanto, ahora sí, perdóname, pero me hablaste del Día de la Libertad de Prensa, me parecía oportuno hacer ese comentario. Y lo cierto es que en relación a lo que me preguntabas de TELAM, lo cual entiendo que tampoco tiene nada que ver con cuestiones de federalismo, si la agencia está cerrada, porque los trabajadores están dispensados, no tiene ningún sentido tener corresponsalías en el interior del país. Es una cuestión simplemente de sentido común. Bueno, lo mismo, nosotros estamos en una... eso lo expliqué 1000 veces. Nosotros entendemos que nada tiene que ver el costo que absorben los contribuyentes con cuestiones de federalismo. No tiene ninguna relación y, perdóname, te hago una aclaración más con respecto a lo de la libertad, a tema de libertad de prensa. El 11 de diciembre, cuando inauguramos esta serie de conferencias, dije que para nosotros era, como gobierno, en lo general y en lo particular, por mi pasado en los medios de comunicación, que iba a respetar siempre la libertad de prensa en lo que a mi ámbito correspondía. Y déjame decirte que creo que después de varios meses que lo estoy haciendo muy honrosamente y que todos se sientan respetados. Así que espero que vos opines lo mismo. Buenos días. Andrés Villota, del Expediente Colombia. La percepción de riesgo que se tenía sobre Argentina en los mercados de capitales del mundo ha cambiado radicalmente desde la llegada del señor presidente Javier Milei aquí a la Casa Rosada. Eso ha significado que para los grandes administradores de portafolios del mundo, Argentina volvió a aparecer en los radares como un destino para la inversión. Pues jalado por el éxito en las medidas que ha tomado el gobierno en los últimos 4 meses, digamos que esa inversión extranjera es necesaria para la reconstrucción de la economía argentina. Sin embargo, en todo ese panorama bastante alentador percibido de manera tan positiva en los mercados internacionales, genera ruido la actitud asumida por la oposición argentina, que pretende que Argentina no salga de la Edad Media y transite al Renacimiento, sino que se quede en lo mismo. Mis amigos argentinos me recomendaron no preguntarle a usted cosas sobre el futuro, pero es necesario para el ejercicio de prospección que tienen que hacer los inversionistas, más teniendo en cuenta, y esto es un requerimiento que me han hecho consultas varios inversionistas y empresarios de mi país, que quieren huir de un régimen que es hermano gemelo de la oposición argentina. Más que una pregunta, lo que le solicito a usted es que le dé la certeza, no solamente a los inversionistas de mi país, sino a los inversionistas del mundo, que el gobierno del señor presidente Javier Milei no va a ceder a las presiones de la oposición para que cambie radicalmente sus políticas y su hoja de ruta de cara al Pacto de Mayo. Eso es lo primero. Y lo segundo que le quería preguntar, a pesar del magnífico comportamiento que está teniendo el peso argentino frente al dólar, por ejemplo, la moneda más revaluada en el primer trimestre de este año, el comportamiento de la tendencia en inflación mensual que ha cambiado y en mi humilde opinión creo que va a terminar el año por debajo de un dígito de inflación mensual, y eso ha arrastrado también la caída en la tasa de referencia del Banco Central. A pesar de toda esa situación del peso argentino, en algún momento se ha contemplado sacar el argentino oro en denominaciones más bajas
y convertirlo en una moneda transaccional y no solamente mantenerlo como reserva de valor? Bueno, me tendría que estar 2 horas respondiendo y tengo un montón de chicos esperándome y una reunión a las 12 en punto fuera de la Casa Rosada. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumidamente posible. Nosotros tenemos una batalla inicial que es terminar con la inflación. Para nosotros sabemos, más allá de que acá durante un cuarto de siglo no se entendió bien cómo terminar con la inflación, lo que marca el sentido común, la experiencia y los que saben es que efectivamente lo que hay que hacer es terminar con la emisión monetaria y con el descontrol monetario, con la orgía monetaria que vivió el argentino durante tanto tiempo. Y eso es la única manera de lograrlo sin caer indefectiblemente en una crisis hiperinflacionaria o en una crisis de deuda, es terminar con el déficit fiscal. Terminar con el déficit fiscal te implica además que si vos tenés superávit fiscal real, como estamos teniendo nosotros, o sea, después del pago de intereses de la deuda, eso te implica que tenés capacidad de repago. Por lo tanto, indefectiblemente tu tasa de interés se derrumba. Y es el proceso que estamos viendo, lo que estamos viendo reflejados en los índices de riesgo país, ¿no? Que pasamos de 2.900 o 2.800 puntos a los 1.200, en torno a los 1.200 actuales. Cuando la tasa de interés baja, y como va a seguir bajando, efectivamente eso implica que determinados proyectos de inversión que antes quedaban fuera del radar, o la Argentina quedaba fuera del radar por no poderse financiar o porque en tal caso su tasa de rentabilidad era negativa, no era viable para llevar adelante el proyecto, eso efectivamente, al dar vuelta a la ecuación, empezás a generar inversiones genuinas, que es lo que necesitamos. Por supuesto que el sector privado, las inversiones, sean extranjeras o locales, porque acá no es una cuestión solo de inversiones extranjeras, ¿no? También es el problema que los argentinos, ante el miedo a una clase política que no estaba a la altura, lejos estábamos de pensar en invertir, en contratar, en innovar, siempre escapando de las garras del político de turno que te quería confiscar lo poco que tenías, o lo poco que lograbas, o lo poco que ganabas. Y contra eso, bueno, tenemos una batalla enorme, ¿no? Porque por supuesto que entendemos que parte de la política, parte del sindicalismo y parte de algún grupo de empresarios afines a los poderes de turno, efectivamente quieren quedarse en el 10 de diciembre y eso se terminó, eso está demostrado, lo repite el presidente Milei cada vez que tiene la oportunidad, en medios locales, en medios internacionales e internamente, y no estamos dispuestos a ceder ante la vieja Argentina. Y por supuesto que vamos a plantear, a modificar y a establecer todas las condiciones que necesita el sector privado para salir adelante, porque es la única manera de salir adelante, que el sector privado efectivamente tome la decisión de invertir, de contratar, de crecer, de expandirse. Nosotros el presidente Milei y todo su equipo de trabajo, al cual pertenezco, vamos a hacer todo para que esas condiciones estén dadas. El respeto por la ley, impuestos cada vez más bajos, terminar con la inflación, abrir el comercio al mundo, que vuelva el crédito. Nosotros vamos a hacer todo. El gran paso lo va a dar el sector privado. Y el déficit fiscal o el terminar con el gran desorden que eran las cuentas públicas es sin dudas un gran paso y un paso necesario para terminar con la inflación. Suena increíble que en el siglo XXI estemos hablando de inflación, ¿no? Digo, cuando el mundo lo resolvió hace 50 años el tema inflacionario, nosotros hasta no hace mucho seguíamos discutiendo si la culpa de la inflación la teníamos nosotros, Estados Unidos, el almacenero de la esquina o algún otro que andaba caminando por la calle. Bueno, el gran desorden se terminó. Y estamos trabajando arduamente y con los tiempos que, por supuesto, este gran trabajo conlleva, en empezar a normalizar la Argentina. Dicho esto, ante la pregunta, no hay ninguna chance de que cedamos ante ninguna presión que implique volver a la decadencia que era la Argentina, en tanto y en cuanto entendamos que es lo que la gente quiere, es por lo que la gente nos votó, es por lo que la gente hoy
nos sigue apoyando y es el legado que tenemos, sacar a la Argentina adelante. Y no hay ningún tipo de chance de que podamos ceder ante absolutamente nada. Gracias. Bueno, buen día, Adorni. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Me presento, soy Liz Núñez, estudiante en la UNLP. Muchas gracias por la invitación. Mi consulta es sobre ASEA y el programa 1 millón por 1 millón, que está relacionado fuertemente con la ley de bases. En un principio quiero saber la opinión del Ejecutivo al respecto. Y segundo, si me permite la pregunta, ¿cuándo se lograrían los puntos que están pidiendo desde el programa, que serían moneda estable, reforma laboral, menos trámites e impuestos, desregulación de la economía y defensa de la competencia y el régimen de grandes inversiones? Bueno, parte está en la ley bases. Casi te matas, ¿qué pasó? Parte está en la ley bases de lo que nombraste. Y parte, tengo un... ¿Quién fue el del retorno? Qué mal que se portan, ¿eh? Están allá. No, igual yo los quiero, pero se portan mal, ¿Y por qué le echas la culpa a otros? ¿Por qué? Parte está en la ley bases. Después vos me nombraste cuestiones que llevan tiempo, digamos, la estabilidad de la moneda. Nosotros teníamos... a ver si... Porque a veces es difícil dimensionar en dónde estábamos inmersos, ¿no? Nosotros teníamos un desorden, nosotros estamos al borde de la hiperinflación, de hecho lo estábamos transitando, y en definitiva, lo ato a tu pregunta, ¿no? La definición de café, pero la hiperinflación no es otra cosa que el rechazo más absoluto por la moneda. Eso te deriva en la hiperinflación. Entonces, hay que entender bien dónde estábamos, ¿no? Que nadie quería tener un peso en el bolsillo. Salir de ese esquema donde vos de un lado tenías cada vez más billetes y del otro lado tenías siempre los mismos productos, indefectiblemente el esquema inflacionario no iba a tener solución. Y no iba a tener solución, claro, porque la máquina de hacer billetes la usaban para hacer política, y política de la peor, ¿no? Porque cuando vos generás inflación, en realidad lo que estás haciendo es perjudicando al que menos tiene. Por lo tanto, estamos en este proceso lento, porque la política monetaria de por sí tiene un rezago de muchísimo tiempo, pero fíjate que yo hablé en la primera conferencia de prensa de hiperinflación y diciembre fue un 25%, para festejar no, horrible sí, hiperinflación no, y en tal caso un número mucho mejor del que todo el mundo esperaba. Bueno, esa es tu futurología personal, no la mía. De todas maneras, claramente lo que relevan las consultoras es una inflación que está por debajo de la del mes anterior. Pero digo, a partir de diciembre, enero 20%, febrero 13%, marzo 11%, y veremos abril qué es lo que nos depara el informe del INDEC. Pero está claro que cuando vos... nosotros además teníamos otros problemas que, repito, no me voy a meter para no... Vale lo mismo que para el colega de ustedes de recién, porque me tendría que extender mucho, pero básicamente vos la única manera de cortar en un país que estaba sin crédito, la única manera que tenés de financiar los déficits fiscales es con emisión monetaria, agarrando la maquinita. Por lo tanto, la única manera que vos tenés de cortar el desorden es ajustar tus cuentas públicas y dejar de emitir, porque si no, con la inflación no la terminas nunca. Aparte porque la inflación no es un problema que lo tenemos ahora, porque parece que un día nos despertamos en la Argentina, un 11 de diciembre de 2023, y de repente nos encontramos con una hiperinflación. Bueno, no, venís haciendo las cosas mal desde, en materia monetaria, al menos desde el 6 de enero del 2002, que es cuando se deroga la ley de convertibilidad. A partir de ahí entraste en un proceso donde la política vio en una maquinita de hacer billetes una posibilidad fantástica de mantenerse en el poder y de hacer populismo berreta. Bueno, el tema es que el populismo berreta se paga, y se paga caro. ¿Cómo lo pagas caro? Bueno, lo pagás como la inflación. Dijimos que le pega al que menos tiene. Claramente lo que te pasa es que el que más sufre es el pobre, y lo que han hecho
cuando tomás los números es efectivamente multiplicarlos a los pobres. A pesar de que el Estado se multiplicó por 2, los planes sociales se multiplicaron por 50, en fin, al margen de todo el desastre que se hizo en materia de asistencialismo, bueno, se destruyó el sistema jubilatorio. Pasó de todo acá, ¿no? Ya nos olvidamos, porque parece que Argentina nació con sus problemas el 11 de diciembre por culpa del presidente Milei. Bueno, no, esto lamento desilusionarlos, esto no fue así. Estamos pagando una gran fiesta que nos mandamos, o que nos hicieron, de la que nos hicieron invitaciones, pero que nunca nos dejaron pasar a la fiesta. Y hoy la estamos pagando algo que ni siquiera participamos. Bueno, me recontrafui por las ramas, pero básicamente término de inversiones, parte está en la ley, moneda, todo el resto de lo que el empresario está planteando no es ni más ni menos que sentido común puro, ¿no? ¿Qué necesitas? Y mira, más o menos necesito un sistema monetario, o en tal caso una moneda que tenga estabilidad en el tiempo, que no tenga los problemas inflacionarios que traíamos hasta ahora para yo poder proyectar, invertir y vender a plazo, y necesito que mis inversiones se respeten, tener un sistema laboral un poco más moderno. Digo, es pura lógica lo que piden los empresarios, que es lo mismo que pedirías vos o que pediría yo en el caso de dirigir una empresa o de tratar de llevar adelante una pyme como las casi 600.000 que hay en la Argentina. Bueno, pretendés cosas medianamente lógicas. Lo que pasa es que tu pregunta y el planteo que hacen los empresarios es súper razonable, porque vivimos prácticamente en el último cuarto de siglo en un gran circo en la Argentina, que pensábamos que éramos unos piolas bárbaros, y la verdad que lo único que hicimos fue hundir al país en una de las pobrezas históricas más grandes, ¿no? Así que estamos haciendo todo lo posible porque el sector privado, que son los únicos que generan riqueza, efectivamente tengan todos los incentivos para crearla y generarla. Bueno, buenos días a todos. Soy Melina de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. En caso de que se apruebe la ley de bases, ¿qué medida va a impulsar el gobierno en materia de seguridad? Bueno, es bueno también, me hablan de federalismo, es bueno también entender que la seguridad responde, en el caso de las policías de las diferentes jurisdicciones. Por supuesto que Patricia, la doctora Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, está haciendo un trabajo impecable, absolutamente impecable, y nosotros consideramos que uno de los grandes legados que la gente le dio al presidente Milei, y en tal caso en aquel momento al gabinete que él elija, o que él iba a elegir en aquel momento, uno claramente era el económico y otro claramente era en seguridad, digamos, ¿no? Eran dos pilares. Digamos, me parece que este tema de esta sensación real que uno tenía de algunas cuestiones que estaban descontroladas, el que te maten en cualquier esquina, la droga, que todos teníamos esa sensación de que no había ningún control. Bueno, solo con ver el trabajo que hace la doctora Bullrich en cada una de las áreas que le competen en la jurisdicción federal es absolutamente alucinante. De hecho, les sugiero que el lunes estén atentos a la conferencia de prensa, porque ahí vas a tener buena parte de la respuesta a tu pregunta, porque claramente un país funciona por un montón de razones, pero sin dudas la principal son las instituciones. Y esas instituciones efectivamente tienen una razón tienen que tener una base elemental, que es la justicia. Sin justicia no hay nada, no hay república, no hay inversiones, no hay contacto, no hay nada. Y lo que hace la doctora Bullrich, además de ser un trabajo impecable, que pasa por un montón de aspectos, el apoyo a las fuerzas, o sea, este era un país donde las fuerzas estaban degradadas, desatendidas, olvidadas y maltratadas. Lo que hace la doctora Bullrich en todos los ámbitos del ámbito federal, en donde tiene competencia, es maravilloso, pero déjame reconocer también el trabajo del doctor Mariano Cunio Libarona en materia de justicia, y
también el ministro Petri en el área de defensa, porque aprovecho también que a veces me lo preguntan, este es un gabinete absolutamente unido, donde todos estamos relacionados en el trabajo del otro y donde efectivamente nuestro único objetivo es sacar a la Argentina adelante. Y seguridad, por supuesto que es uno de los temas pendientes. Te sugiero que estés atenta, creo que a la tarde del lunes, donde se va a dar la conferencia de prensa, donde vas a tener más detalles de lo que vamos a impulsar en materia judicial en relación a la seguridad. Hoy vine con ganas de hablar justo el día que no tengo tiempo. Buen día, mi Hola. nombre es Camila Laván, vengo de parte de la Universidad Abierta Interamericana. Si me permite, quería realizarle 2 preguntas. Ambas tienen que ver con la denuncia que se realizó por la desaparición de los fondos destinados a las becas Progresar. La primera, consultarle cuál es el estado de la causa, cómo va avanzando, y la segunda, qué consecuencias negativas conlleva para la Argentina la desaparición de esos fondos. Bueno, el estado de la causa se hace. Nosotros, y aprovecho la aclaración, nosotros todo acto de corrupción que encontramos judicializable se judicializa. Y lo aclaro porque alguna vez hubo alguna mala información con muy mala intención de que efectivamente nosotros no íbamos a atacar o a perseguir la corrupción. Lejos estamos de no impulsar causas de corrupción, todo lo contrario. Y la corrupción o la posible corrupción en temas de becas no es, y más allá del monto, es un monto extremadamente considerable, en torno a los 340 millones de dólares. Nos parece algo prácticamente criminal, ¿no?, en un país pobre y con tantas necesidades, no solo económicas, digamos, sino también educativas. Así que nosotros somos respetuosos de la justicia, no opinamos sobre procesos judiciales, no nos involucramos en procesos judiciales, yo lo he hecho en la misma, he transmitido la misma postura con respecto a otras causas que me han preguntado. Lo que sí, aprovecho tu pregunta, esperamos, como en cada una de las causas, que la justicia avance, que avance lo más rápido posible, que si hay culpables que efectivamente paguen, primero porque la gente lo merece, porque los argentinos merecemos que haya justicia y los argentinos merecemos que aquellos que han sido en parte responsables de la tragedia que vivimos en Argentina, que paguen y que efectivamente me parece que una bocanada de justicia va a venir muy bien. En términos de estas denuncias que estamos haciendo, destacar el gran trabajo de la ministra Petovelo que hace en el Ministerio de Capital Humano, ella y sus colaboradores, porque te recuerdo que esta es una denuncia más de todas las que hace. La ministra ha encontrado irregularidades, yo ya hasta he perdido la cuenta, pero recuerdo temas de comedores, recuerdo temas de intermediarios, recuerdo temas de, hasta incluso que con la doctora Bullrich hemos denunciado y hemos en conferencia de prensa anunciado la investigación por trata de mujeres en Chaco. La doctora Petovelo está haciendo un trabajo sensacional. Así que no nos involucramos en procesos judiciales, apelamos a que efectivamente la justicia avance lo más rápido posible. ¿Me habías hecho otra pregunta? Bueno, toda la corrupción de por sí, la corrupción tiene un elemento, más allá de por supuesto de que son fondos públicos, que son de todos y que ya de por sí es algo trágico, la corrupción de por sí es trágica. Mucho más trágica es cuando en un país absolutamente pobre entendemos que esa gente que le cuesta mucho poner un plato de comida todos los días arriba de la mesa, costea parte de esos actos de corrupción de aquellos vivos, aquellos corruptos, aquellos delincuentes que aprovechan alguna posición para efectivamente hacer este tipo de maniobras. Es muy lastimoso, sinceramente es muy lastimoso para todos y tanto acto de corrupción, repito, que la ministra Petovelo o cualquier otra área vaya encontrando, se va a ir denunciando, siempre apelando a que la justicia de manera independiente avance lo más rápido posible. Última pregunta.
Muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Turri, de la Me van Universidad a Abierta matar a mí, Interamericana. sí. Sí, quería preguntarle, el presidente de la Nación, Javier Milei, planteó en campaña presidencial una posible dolarización para su mandato y así erradicar la inflación, de no contar con los fondos y las reservas en el Banco Central y de poder realizarlo con la excusa de eliminar la inflación. ¿Se prevé implementar la moneda digital, ya que el jefe de asesores, que es Damian Reidel, es fiel promotor de la moneda digital, y también el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger? Bueno, Reidel es una mente diferente que piensa en el futuro de la Argentina y es maravilloso escucharlo, se los recomiendo para quien lo quiera o no lo conozca, quien lo quiera hacer. Y parte, por supuesto, de su métier es el mundo digital, la inteligencia artificial y demás cuestiones que hacen al futuro del mundo, no solo de Argentina. La dolarización o la libre competencia de monedas, entendida como dolarización, porque efectivamente los argentinos históricamente elegimos el dólar, digo, podríamos ahorrar históricamente podríamos haberlo hecho en euros o en yuanes o en cualquier otra moneda, y sin embargo, en libras esterlinas, sin embargo, optamos por el dólar. Entonces, por una cuestión casi de simplificación discursiva, nos referíamos a la dolarización, pero la idea es que cada uno pueda manejarse en la moneda que quiera de manera libre, fiel a nuestra filosofía, ¿no? A la filosofía liberal, y no tenemos... y con respecto, perdón, al tema de la moneda digital, bueno, dentro de la competencia de monedas podrás elegir manejarte si querés, cuando efectivamente... digamos, hay un larguísimo camino por recorrer, ¿no? Estamos hablando, recién tu compañera me preguntó, bueno, los MCEOs plantean que hay que tener una moneda estable, o sea, estamos hablando recién de los primeros pasos, que es sanear el Banco Central, los pasivos del Banco Central, o en tal caso el patrimonio del Banco Central, y empezar a estabilizar las cuentas públicas. Estamos haciendo todo el paso previo. Cuando llegue ese momento en la competencia de monedas, si vos querés, estamos haciendo futurología que no hago, pero bueno, me llevaste al tema. Si en algún momento efectivamente la canasta de monedas es una realidad y te gusta manejarte con monedas digitales, vas a poder hacerlo. No hay ningún problema. Ahora, si vos me decís si va a existir en algún momento un peso digital, no, eso no va a ocurrir. ¿Se terminó? Bueno, no, pues me tengo que ir. Me quedaría, hoy me encantó, pero me tengo que ir. Hoy me encantó, siempre me encanta, con ustedes también me encanta, no se me pongan mal, pero me tengo que ir. Gracias, y feliz día de la libertad de prensa. Gracias.